En este tutorial vamos a ver cómo tejer en tejido cerrado con 4 agujas. En este caso yo estoy tejiendo un elástico para colocarlo en las sisas de un chaleco de bebé. Lo voy a tejer así en redondo para que no lleve costura por ninguna parte. Así de primera nos puede resultar bastante complicado, pero con un poco de práctica veréis que no es nada difícil. Así vamos a ver cómo montar los puntos primero y la forma en que los vamos a tejer. Así vamos a trabajar con 4 agujas de doble punta. En este caso yo voy a utilizar esta aguja, que es una aguja chiquita. Como el trabajo es chiquito, me va a resultar mucho más fácil trabajar que si son las agujas más grandes. Así primeramente vamos a ver el número de puntos que necesitamos montar. Yo voy a montar un total de 54 puntos. Así, estos 54 puntos los repartimos entre las 3 agujas y tengo que montar 18 puntos en cada aguja. Si fueran, por ejemplo, 55 puntos los que tengo que montar, pues montaría 18 puntos y en una de las agujas montaría 19 puntos. O podría montar según el número 20 puntos en la aguja y en las otras 2 agujas 18 puntos. Así, en esta primera aguja voy a montar 18 puntos. Los montamos de la forma que más nos guste. Así hasta que tengamos 18 puntos. Aquí ya he montado 18 puntos. Ahora cojo otra aguja y monto otros 18 puntos. Así vamos a colocar la aguja justo al lado de la que ya hemos montado los puntos. Y continuamos montando otros 18 puntos. Intentamos, sobre todo en este primer punto y el segundo, que no se nos mueva. Aquí ya tengo los 2 puntos y ya tenemos un punto cerca del otro punto, aunque están en diferentes agujas, pero ya no va a haber distancia entre un punto y el otro. Si los ponemos así juntitos y ajustamos el hilo. Así continuamos hasta que tengamos 18 puntos. Aquí ya monté en la segunda aguja los 18 puntos. Ahora cogemos la aguja número 3, la tercera aguja, la colocamos sobre la segunda y montamos otros 18 puntos. Aquí es donde tenemos que ajustar para que no haya diferencia de espacio entre un punto y el siguiente, para que no se nos separe. Y así montamos otros 18 puntos. Pueden ser 18 según el número de puntos que necesitéis, los puntos que tengáis que montar. Una vez que ya hemos montado los puntos en las 3 agujas, ahora vamos a tejer de forma que los puntos nos queden en tejido cerrado. Así ahora yo quiero dejar el derecho por esta parte. Aquí se ve una lazada como si fuera un punto en relieve, pero yo quiero que me quede del derecho este cordoncito. Así vamos a poner las agujas de forma que aquí tenemos por la parte del revés, las colocamos las 3 por la parte del revés. Si tejemos así, poniendo la aguja en la parte del revés, solamente tenemos que comenzar con cogemos el hilo
Y comenzamos a tejer en esta primera aguja que tenemos en la mano izquierda. Tendríamos que tejer el elástico por la parte del revés. Como vamos a tejer siempre por la misma vuelta, sería tejer los puntos tal y como nos quedan por la parte del revés del elástico. Pero vamos a tejerlo por la parte del derecho. Así, para tejer por la parte del derecho, vamos a dejar la aguja abierta, las cogemos por la parte del derecho y comenzamos y vamos a tejer la primera vuelta abierta. En este caso yo necesito tejer un elástico de 2 puntos del derecho y un punto del revés. Así tejemos como si fuera con las agujas tradicionales, tejemos 2 puntos del derecho y un punto del revés. Y esta es la secuencia que tenemos que repetir a lo largo de todo el tejido. 2 puntos del derecho y un punto del revés. En caso de que tejiéramos por la parte del revés, tendríamos que poner un punto del derecho y 2 puntos del revés. Un punto del derecho y 2 puntos del revés. Y al final nos va a quedar de la misma forma. Así, 2 puntos del derecho, un punto del revés. Y así tejemos los puntos de la primera aguja. Aquí voy a terminar yo con un punto del revés en la primera aguja y ahora continuamos tejiendo los puntos de la segunda aguja. Tengo el punto del revés, pasamos el hilo a la parte de abajo y tejemos con la nueva aguja que hemos puesto los 2 puntos siguientes del derecho. Un punto del revés y 2 puntos del derecho. Aquí cuidamos de que no se vayan a soltar los puntos. Y así tejemos los puntos de esta aguja del centro. Aquí me queda un punto solamente, lo tengo que tejer del revés. Y ahora la aguja que tenía los puntos la cogemos para pasar los puntos de la siguiente aguja. Hemos terminado con un punto del revés, pasamos el hilo hacia abajo, ponemos la aguja para tejer los 2 puntos siguientes del derecho. Uno y 2 puntos del derecho, el punto del revés, los 2 puntos del derecho y así nos vamos hasta el final de la vuelta. En este caso ya nos queda solamente los puntos de esta aguja. Aquí, terminando la vuelta, me queda que tejer el último punto del revés. Y así ya tenemos la primera vuelta tejida. Ahora ya, en la segunda vuelta, vamos a unir ya en un círculo, para que nos quede el tejido cerrado. Aquí tenemos la parte del revés y por aquí, por donde nos queda esta especie de cadenita, tenemos la parte del derecho. Así como vamos a trabajar por la parte del derecho, vamos a poner el derecho hacia adentro. Tenemos la parte del derecho, cerramos
hacia adentro. Ya tenemos la parte del derecho hacia adentro y ya podemos tejer todas las vueltas por esta parte. Y así ahora aquí ya vamos a unir con el hilo que tenemos aquí en el último punto, vamos a unir al primer punto. Cogemos una aguja y los dos primeros puntos los tenemos que tejer del derecho. Colocamos la aguja hacia abajo. Y pasamos la hebra para tejer del derecho. Aquí ajustamos porque es el primer punto. Ajustamos y tejemos el siguiente punto, que lo tenemos que tejer también del derecho. El siguiente punto del revés. Los dos siguientes del derecho. El siguiente del revés. Y los dos siguientes los tejemos del derecho. Así tejemos, ya en todas las vueltas tejemos los puntos tal y como se nos presenta. Así vamos a continuar tejiendo los puntos que nos quedan en esta aguja. Aquí me queda ya solamente un punto que lo tenemos del revés y tejemos del revés. Ahora tenemos ya la aguja de donde hemos cogido los puntos y la cogemos para pasar los siguientes puntos. Aquí tenemos dos puntos del derecho, los tejemos del derecho, pasamos la aguja y nuevamente con el hilo que tenemos en la aguja que tenemos en la parte derecha, pasamos el hilo y tejemos el primer punto del derecho y aquí ajustamos para que no se nos abra el punto. El segundo punto del derecho y el siguiente punto del revés. Dos puntos del derecho y el siguiente punto del revés. Dos puntos del derecho y un punto del revés. Así hasta el último punto de esta aguja, de la aguja que tenemos en la mano izquierda. Aquí ya estoy en el último punto que tenemos en la aguja izquierda. Lo tenemos que tejer del revés. Lo tejemos del revés. Y ya tenemos la segunda aguja tejida. Ahora, la tercera aguja, tenemos los dos primeros puntos del derecho. Pasamos la aguja hacia abajo y aquí tenemos el hilo en la parte del revés. Lo pasamos hacia abajo y tejemos el punto del derecho, el primer punto. El segundo punto también del derecho. Aquí ajustamos siempre que nos quede un punto ajustadito sobre el otro. La aguja la empujamos hacia arriba para que no se nos suelten los puntos. Ahora nos toca un punto del revés, dos puntos del derecho, un punto del revés, dos puntos del derecho y así nos vamos hasta el último punto. Aquí ya estoy terminando la segunda vuelta, me queda un punto, el punto del revés. Lo tejemos del revés y ya tenemos la segunda vuelta tejida. Ahora, para la tercera vuelta, ponemos nuevamente una aguja, pasamos el hilo hacia abajo y tejemos los dos primeros puntos del derecho. Aquí ajustamos dos puntos del derecho, un punto del revés. Dos puntos del derecho, un punto del revés.
Y como veis, aquí en la unión ya se nos va cerrando con esta vuelta, la tercera vuelta ya se nos cierra bien el tejido. Luego al final, una vez de que ya tengamos las vueltas que necesitamos, ya esta hebra que tenemos aquí, la pasamos a este punto de aquí y ya se nos queda completamente cerrado. Así vamos a continuar tejiendo los puntos que tenemos en esta vuelta. Los podemos tejer de la forma en que acostumbremos a tejer. Estoy tejiendo pasando la lazada con la mano derecha, pero también lo puedo tejer poniendo la lazada en la mano izquierda. Como más cómodo resulte, así podemos tejer, no hay problema. Aquí ya estoy en el último punto, que lo tengo que tejer del revés. Ya tengo la primera aguja tejida en esta vuelta, pasamos a la segunda, donde pasamos el hilo hacia abajo, y ponemos la aguja hacia abajo para tejer los dos primeros puntos del derecho. Un punto del revés, dos puntos del derecho. Un punto del revés, dos puntos del derecho. Y así hasta el último punto que tenemos aquí en esta aguja. Tejido el último punto del revés, nos vamos en esta vuelta a la tercera aguja y comenzamos nuevamente con dos puntos del derecho. Pasamos la aguja y tejemos los dos primeros puntos del derecho. Ajustamos siempre el primer punto, siempre que pasemos la aguja, cuidamos de ajustarlo bien para que luego no se note. Dos puntos del derecho, un punto del revés. Y así nos vamos hasta el último punto. Aquí ya llegué al último punto, que lo tenemos del revés. Y ya tenemos 3 vueltas tejidas. Pasamos el hilo hacia abajo y repetimos. Tejemos los dos primeros puntos del derecho, ajustamos el primer punto y ya continuamos. Siempre tejiendo los puntos tal y como se presenta. Y así vamos a continuar tejiendo todas las vueltas que necesitemos. En este caso yo voy a continuar porque necesito tejer 6 vueltas. Aquí ya he tejido las 6 vueltas que necesito y ahora la hebra la vamos a dejar larguita para luego unirla. Así, para unir la tira vamos a dejar aproximadamente todo alrededor 2 veces de hilo. En este caso voy a dejar 2 veces y media aproximadamente. Cortamos la hebra y ahora vamos a pasar los puntos a un hilo de desecho. Yo voy a coger una lana del mismo grosor para que los puntos no se me aflojen demasiado y voy a pasar, aquí tenemos el último punto tejido, aquí en el primer punto comenzamos y enganchamos los puntos. Tenemos ya una aguja, pasamos la hebra y la siguiente aguja y así vamos pasando todos los puntos. Y ya tenemos todos los puntos pasados.
Y aquí ya tenemos la tira de elástico para unirla. En este caso yo la voy a poner en la parte de la sisa. Ahora, esta parte, la unión en la parte de abajo de la primera vuelta, enhebramos el hilo en una aguja lanera y pasamos al primer punto, ajustamos y ya tenemos el tejido cerrado. Aquí por la parte del revés damos una puntada para cerrar la parte de esta vuelta, la primera vuelta, para que nos quede bien ajustada. La vamos apuntando aquí en el mismo punto, entre el primer punto y el segundo punto. Y ya tenemos cerrado el tejido. Aquí el hilo lo podemos perder. En este caso yo lo voy a perder, esta sería la parte del revés. Voy a pasarlo hasta la parte de arriba, porque como la lana es gruesa, para que luego no se me vaya a soltar. Dejemos así un punto por punto. Y aquí dejo la hebra y luego la pierdo por la parte de la unión, por la parte del revés. Y así ya no se suelta. Y ya tenemos la tira para unirla al tejido. Espero que te haya gustado este tutorial y si es así, dale like y comparte.